¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hace rato decía David que ya no se acordaba cómo se sentía estar aquí y creo que tenías que 3 semanas. ¿Más? Bueno, entonces estamos haciendo competencia a ver quién llevaba más. Pues es para mí un gusto estar acá nuevamente. Tuve oportunidad de estar fuera del país en un viaje con estudiantes y pues me aventé unas 5 semanas fuera de México, pero ya andamos de regreso y después había otras actividades, pero gracias a Dios que andamos acá. Y pues hoy vamos a continuar, como bien decía David, con el estudio del libro de los Hechos. Nos saltamos ahorita una porción de la escritura que voy a retomar, pero le pedí a David que diéramos lectura a donde voy a enfatizar la enseñanza. De hecho, también los que vinieron el domingo pasado y prestaron atención a lo que acabamos de leer, se dieron cuenta que también leímos una porción que ya se estudió, pero que era para mí muy importante retomarla porque tiene mucha conexión con lo que vamos a ver en los primeros versos del capítulo 5. Entonces, pues en lo que iniciamos con este mensaje, les pido que ahí donde están puedan inclinar su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, yo te doy gracias una vez más por la oportunidad que nos das de reunirnos en este lugar, de poder alabar y bendecir tu nombre, de poder adorarte a ti, de tener esa libertad de congregarnos, de tener una Biblia en nuestras manos, de estudiarla sin sentirnos atacados, perseguidos. Señor, y yo te doy gracias también por la oportunidad que me das a mí de compartirla. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas quien hable a través de la palabra. Úsame en esta mañana y sé tú con cada una de las personas que está acá. Abre nuestros oídos físicos, nuestros oídos espirituales para poder comprender la verdad que vamos a estudiar el día de hoy y que sea bendición para tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén. Muy bien, pues como les decía, nos encontramos en el capítulo 5 del libro de Hechos. Y de hecho el domingo pasado Gama dedicó un buen rato del inicio de la predicación a hacer un recuento de algunas cosas que han estado ya ocurriendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 que le tocó concluir el domingo pasado. Entonces hay que recordar esas cosas, tenerlas presentes. Si no las tienes presente, el video ya está ahí en Facebook, revísalo. Y hoy vamos a concentrarnos en esta porción que va desde los versos que también ya Gama exploró el domingo pasado, pero voy a retomar algunas ideas y conectarlas con el capítulo 5. Pero antes de eso, pues quiero hacerte algunas preguntas. A ver si esto ya está funcionando por acá. Ok. Yo quisiera hacerte un par de preguntas que debes de tener en mente mientras exploramos este pasaje. La primera pregunta sería: ¿te consideras una persona que promueve la unidad? Y puede ser que la pregunta la apliques tanto hacia adentro de la congregación, pensando simplemente en Iglesia Benecer, pero también puede ser una pregunta que apliques afuera de esta congregación. Es decir, lo puedes pensar hacia tu familia, o lo puedes pensar incluso hacia tu lugar de trabajo, o lo puedes pensar para los que estudian todavía hacia tu centro de estudios. Y si la respuesta es no, híjole, la verdad no soy una persona que promueve la unidad, entonces probablemente eres una persona pues, que promueve la división, o que promueve el pleito, o que promueve la discordia. Entonces,
Vamos a ver cuál sería la respuesta hacia esta pregunta. Ojalá que la respuesta sea sí, y si la respuesta es no o no estoy tan seguro o segura, pues tal vez sea un deseo de tu corazón promover la unidad. Y como digo, dentro de la iglesia, por supuesto, pero más allá de estas cuatro paredes o de la gente que estamos aquí, que nos consideramos familia en Cristo. La otra pregunta sería si te consideras una persona generosa. Y eso es un tema que exploró Gama a profundidad el domingo pasado y que hoy vamos a retomar. También sería interesante preguntarnos, ¿somos generosos? Y hay veces que tiene que ver con, sí, con los bienes materiales, pero si tal vez el tema de bienes materiales está escaso, si eres generoso con otros recursos que tienes, porque no todo tiene que ver solo con tu cartera o con tus bienes, y es algo que vamos a ver el día de hoy. El mensaje de esta mañana se titula Unidos y Generosos. Y esos son los dos grandes conceptos que vamos a explorar el día de hoy. Vamos a explorar unidad y vamos a explorar generosidad. Y voy a volver a leer el pasaje que hace rato leímos, pero yo lo voy a hacer en la Nueva Versión Internacional. Si tú tienes otra versión ahí en tu Biblia o quieres seguir en la pantalla, está bien. Y quiero que mientras vamos leyendo este pasaje, vayas considerando los elementos que tendrían que ver con generosidad y que tendrían que ver con unidad. El apóstol Lucas en Hechos capítulo 4, versos 32 al 35 escribe: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Me brinco al capítulo 5, versos 12 al 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Verso 14, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Verso 16, también los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Y quiero recordar algo que ya estudiamos hace varios domingos atrás del capítulo 2, que tiene todo que ver con estos versículos que acabamos de leer. Vamos a echar un vistazo al capítulo 2, versos 44 al 47, y nuevamente es el mismo ejercicio. Ve los conceptos que tengan que ver con unidad y generosidad. Hechos capítulo 2, versos 44 al 47 dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Versículo 46 y 47, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cuando hablamos de este tema de unidos y generosos, hay dos palabras que necesitamos explorar a profundidad: unidad y generosidad. Y yo creo que van de la mano. Muy probablemente, si no hay unidad, va a estar muy complicado que haya generosidad. O en otras palabras, es complicado generar generosidad si no hay unidad. Y entonces vamos a ver el concepto primero que nada de unidad. Y nos vamos a hacer un par de preguntas. ¿Cómo y por qué podemos estar unidos? En base a lo que acabamos de leer. ¿Cómo y por qué
podemos estar unidos? Vamos a comenzar con la primera pregunta: ¿cómo podemos estar unidos? Y si lees la primera parte del verso 32, Hechos 4:32, que exploró Gama la semana pasada, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Ahí le ponemos pausa. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Lo que vemos aquí es que los creyentes de la iglesia primitiva estaban en este sentir, ¿no? Y de hecho en la Reina Valera dice que eran de un corazón y un alma, que ustedes estudiaron la semana pasada. Los creyentes eran de un corazón y un alma, y en la Nueva Traducción Viviente dice que estaban unidos de corazón y en espíritu. Me gusta cómo algunas traducciones nos dan un poco más de luz en lo que significa que eran de un solo corazón y un alma. Pero mira, vamos a explorarlo a mayor profundidad. Aquí aparecen en la Reina Valera dos conceptos: corazón y alma. Corazón en el griego es la palabra cardia, de donde sacamos de hecho conceptos pues, que tienen que ver totalmente con el corazón, ¿no? Cardiología, cardíaco, etc. Ahí está cardia. Pero es importante reflexionar que para los judíos el corazón no solamente tenía que ver con un órgano meramente físico. Para el judío el corazón era el centro de la vida física. Ahí está el órgano vital del corazón, pero también era el centro de la vida espiritual. Y yo quiero enfatizar en esta segunda parte, porque no es una clase de biología, no te tengo que explicar para qué sirve el corazón, pero tal vez sí necesitamos reflexionar sobre el entendimiento del corazón como este centro de la vida espiritual. Y hay diferentes elementos muy interesantes aquí. Es el centro de los pensamientos, las pasiones, los deseos, los apetitos, los propósitos. Hay que entender como que el corazón, ahí se ubica todo esto. Y no solo eso, es el centro de la voluntad y el carácter. Y el corazón también es el centro del entendimiento y la inteligencia. Entonces vamos a hacerle una pausa ahí, porque si Lucas dice en el verso 32 que todos los que habían creído eran de un corazón, y si le agregas ahora todas estas palabras ahí, pues imagínate todo lo que ya tenían en común. Esta iglesia primitiva estaba en común acuerdo en sus pensamientos, en lo que les apasionaba, en sus deseos, en los propósitos. Estaban ahí alineados. Estaban concentrados en todo esto que implicaba el corazón como un centro de la vida espiritual. Y ahí entonces cuando yo te pregunto, ¿te consideras una persona que promueve la unidad? Pues tal vez tendríamos que pensar y rascarle un poquito más y decir, a ver, si en mi familia, si en mi casa, si en mi trabajo, si en mi escuela, si en la iglesia, yo soy una persona que logro estar con esos mismos pensamientos, nos alineamos a los mismos deseos, a los mismos propósitos y vamos jalando parejo, que es la idea detrás de esto. Pero acuérdate, aquí nada más estamos hablando de la primera palabra, que es un corazón. ¿Cuál era la otra palabra que decía también ahí en la Reina Valera? Eran de un corazón y ¿qué más? Y de un alma. Y el alma en el griego es psique o psique, donde también sacamos conceptos relacionados con la psicología, por ejemplo. Entonces la palabra alma es el lugar donde se encuentran nuestros sentimientos, donde se encuentran nuestros deseos, nuestros afectos, pero ¿qué crees? También nuestras aversiones. Es decir, tal vez no lo que está tampoco tan bien. Entonces tenemos esta comparativo o estas dos palabras que aparecen aquí: corazón como el centro de la vida espiritual, pero también tienes el alma, que tienen que ver con esos sentimientos y deseos, afectos y demás. Y entonces por eso tiene sentido que la Nueva Versión Internacional dice: todos los creyentes eran de un solo sentir
y de un solo pensar. Estaban alineados en sus pensamientos, pero también en el mismo sentir. Un solo corazón, una sola alma, un solo pensar, un solo sentir. Y ya desde ahí estaban en el mismo canal. Ya tenían cosas en común acuerdo. Sí, obviamente podría haber diferencias, pero se podían alinear en este mismo sentir y en este mismo pensar. Y si seguimos explorando la pregunta, ¿cómo podemos estar unidos? Pues entonces tenemos que revisar otros detalles que aparecen por ahí, porque vemos nuevamente características, como decía Gama la semana pasada, en esta iglesia primitiva. Ahora, me voy a regresar al capítulo 2, verso 44 que leíamos hace un momento. En el capítulo 2, verso 44, en la Nueva Versión Internacional dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Estaban juntos y tenían todo en común. Se siguen resaltando estas características de la unidad. Y en el capítulo 2, verso 46, pero ahora en la Reina Valera, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ahora ya aparece la palabra, este concepto de ser unánimes, que también platicaba Gama la semana pasada. Pero déjame darle un doble zoom ahí a la palabra unánime, que me parece súper interesante. La palabra unánime está media complicada en el griego. No la sé pronunciar muy bien, pero es algo así como homotumadón. Parece más como un nombre de dinosaurio, no sé, a mí me suena como un nombre de dinosaurio. Pero el concepto de unánime va de la mano con lo que ya explorábamos hace rato. Es con una misma mente, un mismo acuerdo y una misma pasión. Ese es el concepto detrás de la palabra unánime. Una misma mente, un mismo acuerdo, una misma pasión. Y creo que ya lo han escuchado en diversas enseñanzas a lo largo de semanas, meses. Cuando un concepto se repite mucho, es porque algo quería enfatizar el escritor, algo nos quería decir. Quería resaltar que esta iglesia primitiva estaba en este mismo canal. Ahora déjame decirte lo que la concordancia Strong dice con mayor detalle sobre esta palabra. La concordancia Strong nos explica lo siguiente. Se trata de una palabra única en el griego del Nuevo Testamento, empleada 10 de las 12 veces en el libro de los Hechos. Nos ayuda a entender la peculiaridad de la comunidad cristiana. Homotumadón está compuesta de dos palabras: correr juntos y en unísono. Ahora, ten en mente esos dos elementos: correr juntos y en unísono. Y la concordancia Strong sigue y dice: la imagen es casi musical. Diversas notas que, aunque suenan diferente, armonizan en tono. Así como los músicos en un concierto están bajo la dirección del director de la orquesta, el Espíritu Santo une las vidas de los miembros de la Iglesia de Cristo. Eso es ser unánime. Me voy a regresar a esta explicación, en unísono. Los que hemos tocado en algún grupo de alabanza, en algún grupo musical, cantamos, hacemos algo relacionado con la música, cuando alguien no está en unísono, se nota muchísimo. Porque aunque estés tocando instrumentos diferentes o aunque se estén haciendo voces diferentes, si estás en el mismo canal, si estás en unísono, se va a escuchar muy bien. Ahora, una cosa es una banda pequeña de un bajo, una guitarra, una batería y un par de voces. Ahora piénsalo en una orquesta en la que tienes N cantidad de instrumentos de viento, cuerdas, percusiones, etcétera, 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 y que entonces ahí es todavía más complejo, porque también si uno se va por las cabras, se va a escuchar también muy mal, aunque haya 40 instrumentos tocando. Todos tienen que estar en unísono, en ese mismo sentir, en ese mismo pensar y siguiendo la dirección de alguien.
Hay otra palabra, otro concepto que aparece ahí, correr juntos. Yo nunca me he caracterizado por ser una persona deportista, pero me gusta ver deportes. Y si tú has prestado atención a los corredores, y especialmente cuando hay carreras, por ejemplo en las Olimpiadas, que suele haber más de un representante por país, aunque claramente uno es el que va a tener la posibilidad de llegar al podio, muy al inicio de las competencias van todos juntos. Y hay al menos algunos que van marcando la pauta, y los que se van rezagando se tienen que ir uniendo a los que para ir corriendo juntos, aunque te vayas cansando un poco más, pero van corriendo juntos. Alguien va marcando la pauta, y de hecho en algunas competencias vas viendo cómo alguno toma el liderazgo, corre en un tramo y luego otro toma el liderazgo y toman porque el que va liderando es el que se va a cansar más, porque él es el que va al frente. Pero van corriendo juntos, van corriendo juntos. Lo mismo lo vemos en actividades como ciclismo. También tú ves a los ciclistas juntos. Hay diferentes disciplinas deportivas en las que van juntos. Alguien va marcando la pauta. Es como, parece que van exactamente el mismo paso, el mismo ritmo. Y esa es la idea detrás de esto. Por eso dice esta idea de la concordancia Strong, parece como una imagen casi musical. Todo está armonizado. Y esa era la idea de esta característica de una iglesia unánime. Ahora, nos podríamos preguntar entonces, ya sabemos el cómo, o sea, nos ponen el ejemplo, ahí está la iglesia primitiva. Este mismo pensar, este mismo sentir, este mismo corazón, esta misma alma, corriendo juntos, tocando juntos. Pero ¿por qué podríamos estar juntos? ¿O por qué podríamos estar unidos? Bueno, yo creo que una explicación muy sencilla, o tal vez no tan sencilla, pero muy clara en la Escritura, es porque la unidad de los creyentes es algo que Cristo Jesús pide de nosotros. Si vamos por ahí a Juan capítulo 17 y alguien podrá recordar en qué momento nos encontramos, Jesús está en la última reunión que tiene con los suyos previo a ir al jardín de Getsemaní y ser arrestado. Ya cenaron juntos, ya dio algunas enseñanzas y llega el momento en el que va a orar. Viene esta oración de Jesús previo a ser arrestado, previo a estar en el huerto. Y en Juan 17, verso 20 al 23, es cuando Jesús ora por los creyentes. Por ti y por mí, ahí en esa reunión, Jesús orando. Porque dice el verso 20, no ruego solo por estos, hablando de los 11, porque ya parece que a ese momento ya Judas ya se había salido de la reunión. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, o sea, tú y yo. Porque algún discípulo del 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 discípulo te compartió a ti. Entonces no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Una unidad madura. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. La semana pasada Gama hablaba de estas señales que se ven al inicio del libro de los Hechos y que muchas veces son tomadas en cuenta como el elemento para decir, claro, ese hombre, esa mujer es sumamente espiritual, debe tener una relación increíble con Dios. Pero es muy interesante ver que para que los demás digan, oye, ¿esos son cristianos? ¿Esos son creyentes de Cristo? No habla del tipo de señales que podemos hacer, sino que en este pasaje en particular dice, oye, mira, esos están súper unidos, deben ser cristianos. O en otro pasaje en los evangelios es, oye, ¿ya viste cómo se aman? Deben ser cristianos. No habla de un tipo de señales o manifestación que puedes llamar mucho la atención, sino que fíjate, voy a regresarme al verso anterior. En la parte del 21 dice,
para que todos sean uno, y luego te dice para qué. Al final dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y luego vuelve a repetirse la misma idea en el verso 23. Dice, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste. Para que la gente diga, oye, esto es como que no se andan peleando todo el tiempo, no andan en divisiones, no andan en contiendas, no andan en chismes, como que están bien unidos todo el tiempo. Y entonces no nada más es de llamar la atención, sino decir, para que creamos, para que más gente crea. Es muy interesante que la unidad también tiene que ver con esto. Y entonces, para cerrar este bloque de la unidad, Lucas nos da varios elementos de cómo la comunidad de la iglesia primitiva era unida, y podría ser una razón muy importante para estar unidos. Jesús lo pidió para nosotros, haciendo una imitación de lo que Él es con el Padre. Y entonces la pregunta que nos tenemos que quedar de tarea es, pues, ¿qué podríamos o qué deberíamos hacer justo para disfrutar de este tipo de unidad? ¿Qué sería lo que tú tendrías que hacer para disfrutar de este tipo de unidad, de este mismo pensar, de este mismo corazón, de este mismo sentir, estar alineados al mismo canal y, repito, dentro o fuera de la iglesia? Pero no solo eso, decíamos que también hay que platicar sobre la generosidad. El mensaje se titula Unidos y Generosos. Entonces vamos a ver la segunda parte. ¿Cómo y por qué podemos ser generosos? Entonces, permítanme leer primero ahí de Hechos capítulo 2, verso 46, en la Nueva Versión Internacional. Dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Cuando tú vas al diccionario de nuestra lengua española y buscas la palabra generosidad, bueno, no nada más la palabra generosidad, de repente hay algunas palabras que a mí me da mucha risa. ¿Qué pasa cuando vas al diccionario? Porque ¿tú qué crees que va a decir la definición? No, los que te traen celular no googleen. ¿Tú qué crees que va a decir la definición de generosidad? De generoso, sí, algo así dice, mira, generosidad, cualidad de generoso. No, pues bueno, gracias, gracias Rae, ya me quedó totalmente claro qué es la generosidad. Y entonces cuando te topas con este tipo de definiciones, pues tienes que buscar generoso. Espero que no te quedes nada más en cualidad de generoso y ya, a menos que lo tengas súper claro. Entonces tienes que ir a buscar generoso, y generoso dice dadivoso. Y entonces ya nos empieza a dar un poquito más de luz. Pero si no te quieres quedar ahí, pues hay que seguirle rascando. Porque entonces cuando tú vas a dadivoso, ya se volvió como un ciclo ahí medio vicioso, porque ahora dadivoso te dice generoso. Pero si ves la siguiente parte de la definición, dadivoso dice propenso a hacer dádivas. Propenso a hacer dádivas. Entonces, si le quieres seguir buscando, puedes ir a la definición de dádiva. Y aquí es donde ya tiene total sentido la palabra de generosidad. Porque dádiva dice que es la acción de dar gratuitamente, o es una cosa que se da gratuitamente. Esa es la dádiva. Entonces, la generosidad es la cualidad de alguien que puede dar gratuitamente. Esa sería la definición de generosidad. Es la cualidad de poder dar gratuitamente. No porque se lo vas a cobrar después. No porque es como, bueno, es que sí, como él ya hizo, pues entonces yo se la debo, entonces ahora se lo tengo que regresar. Es porque lo vas a dar de gracia. Y la Biblia es muy clara en ese sentido. Si hay cosas que hemos recibido de gracia, podemos dar de gracia. Ahí está la cualidad de generosidad. Dios no te da lo que te da pensando en que te la va a cobrar algún día, porque entonces no sería un Dios lleno de gracia. Sería un Dios convenenciero, sería un Dios con algún otro tipo de adjetivo.
No es de, bueno, Miguel, ahorita vamos a ver cómo nos arreglamos, te voy a otorgar perdón, pero no se va a quedar ahí, ¿eh? O sea, vamos a ver cómo. Y ¿sabes qué? Satanás sí funciona de esa manera. Satanás sí funciona así, tristemente, porque hay veces que yo he conocido gente, y voy a hacer aquí un paréntesis, pero viene a mi mente esto. Yo he conocido gente que cree en la Santa Muerte, por ejemplo, y que te dicen, es milagrosa, pero luego vienen y dicen, pero te la cobra. Y no es el tema hoy, pero justo eso es lo que pasa. El enemigo no es de gracia, el enemigo sí te la cobra. Y justo ese a veces es el engaño. Y yo lo veo desde los pequeños, de nuestras hijas. O sea, todo es injusto cuando le tienes que pedir algo que haga incluso por la hermana o por ti, porque todo es injusticia. Todo es de, ¿y por qué yo y ella no? ¿Y por qué a mí ya me pediste y ella no? ¿Y por qué otra vez yo si ya ayer lo hice? Entonces todo parece una especie de competencia y es parte del pecado que hay en nosotros. Dios te da de manera generosa, gratuitamente, no te la va a cobrar, es de gracia. Y esa es la petición que se está haciendo aquí, es que seamos generosos con esa misma actitud de generosidad que tiene Dios Padre. Y entonces, ¿cómo podemos ser generosos? Bueno, podemos echar un vistazo a cómo era generosa la iglesia primitiva, que va de la mano con lo que explicaba Gama la semana pasada. Y lo primero que vemos ahí, y que ya se enfatizó en varias ocasiones, es que obviamente los creyentes compartían sus bienes materiales. Sí había una generosidad de bienes materiales y lo vemos en diferentes maneras. No voy a detallar cada uno de estos, pero si tú ves el 2:45, el 4:32 o los versos 34 al 35, no solamente son sus bienes, sino también dinero. Traían sus bienes, traían el dinero y lo ponían a disposición de los necesitados. Pero habría gente que dijera, oye, yo no tengo mucho dinero, yo no tengo tal vez bienes que pueda proporcionar, pero ¿qué crees? También compartían, dice que partían el pan, ¿no? En el verso 2:46 que leímos hace rato dice que partían el pan. Es otra manera de compartir algo que tienes. De hecho, tenemos un dicho en México que es, pues donde comen dos, comen tres, y luego le van cambiando, ¿no? Y pues donde comen tres, también comen cuatro, y donde comen cuatro, pues también ya comieron cinco, y échale más agua a los frijoles y invitas al sexto, ¿no? Y ahí nos la llevamos. Entonces, oye, híjole, es que yo no tengo dinero que traer a la iglesia. Bueno, seguro un día le puedes invitar un taco a alguien. Te aseguro que sí le puedes invitar un taco a alguien. Entonces vemos que sí hay, a través de los bienes materiales, hay una generosidad constante que veíamos ahí. Y Gama explicó muy claro que no se trataba de algunas iniciativas o algunas cuestiones que ahora vemos en algunas denominaciones, que sí es la invitación bueno, ni siquiera es invitación, ya es una manipulación a ve y vende tu carro, ve y vende tu casa y tráemelo, y conforme al monto de dinero que tú traigas aquí es el nivel de fe que tú traes. Y eso lo explican allá afuera. No voy a decir nombres para no ofender a los de Pare de Sufrir, porque tal cual así lo enseñan. Un día métete, nada más deja tu cartera en tu casa, no vayas con dinero, no lleves tarjeta, no lleves nada, métete y ve lo que enseñan, no te va a pasar nada. Y tal cual es, hermano, hermana, tú quieres un milagro, ¿verdad? Sí, trae tu dinero al alfolí, trae tu dinero para que, no tengo, tienes algo, ¿no? Tienes una bici, tienes una moto, tienes un carro, ve y véndelo y tráelo, y vas a ver cómo Dios va a contestar tu oración. Así tal cual se enseña. Y entonces ahí ya no fue gratuitamente, ya es una especie de compra del milagro, que también se enseñó por mucho tiempo en muchas cosas. Ahora, la Biblia Diario Vivir dice, ninguno de estos cristianos sintió que lo que tenían les pertenecía, por lo que fueron capaces de dar y compartir. Es decir, tenían claridad de dónde venía lo que tenían. No dejarían que un hermano sufriera cuando ellos mismos tenían más de lo necesario.
Por eso Pablo, cuando enseña en 1 Corintios 11 sobre la cena del Señor, se enoja tanto cuando la gente estaba abusando de la cena del Señor y se estaban metiendo unas borracheras y unas comilonas y tenían a gente ya necesitada que no estaba comiendo nada. Y por eso hace una exhortación muy fuerte en 1 Corintios 11, porque les dice, esto no tiene nada que ver con la cena del Señor. Ustedes aquí en su borrachera y su comedera, y ahí hay gente que no tiene que comer. Y este era el sentir de la iglesia primitiva, era: no vamos a permitir que haya un hermano o una hermana necesitada. Pero tenían claridad de dónde venía lo que ellos tenían. Reconocían como Dios como su proveedor. Ahora, si seguimos viendo, no solamente era el tema de los bienes materiales, sino que había una actitud muy clara en la manera en la que lo compartían. Dice en el capítulo 2, verso 46: y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez. Hay un versículo que constantemente nos han enseñado en las iglesias cuando viene el momento de las ofrendas. Y dice que Dios ama ¿a qué? Al dador alegre. Y yo muchas veces he pensado que cuando te va a pesar dar lo que des, mejor no lo des, porque Dios ama al dador alegre. No es así, es como, otra vez regresando a los ejemplos, yo siempre digo que pobrecitas mis hijas, siempre las balconeo, pero alguna vez entendí y aprendí que el hecho de que tú te vuelvas padre, logras comprender un poquito del atributo de Dios como padre. Entonces cuando tú ves en tus hijas o en tus hijos un pesar constante, cuando le dices, alguien trae papitas, la otra no, y se está escurriendo la baba de que quiere papitas, y la otra, no, pues tú ya te comiste las tuyas, ¿no? Y casi que las crujen más deliciosamente. Y cuando tú le dices, oye, ¿le puedes dar una? ¡Ay! Es un pesar. No hay alegría al compartirle, ya es una obligación porque le estás diciendo, por favor, dale una a tu hermana. O especialmente si se le cayó, no sé, si se le cayó las galletas y le tienen que compartir, pues se le cayeron, ¿no? No nada más era el dar, sino que había una actitud en el dar. Se hacía con sencillez y se hacía con alegría. No había ese sentir de, tengo que hacerlo porque ya Pedro ya me dijo que le dé al amigo que está necesitado. Y entonces aquí cuando hablamos de temas de dar bienes materiales, Lucas nos presenta un buen ejemplo, que es parte de la lectura que nos saltamos, pero lo voy a retomar ahí muy brevemente. En capítulo 4, verso 36 a 37, después que se ha estado haciendo estas recomendaciones sobre generosidad y sobre unidad, dice: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a la disposición de los apóstoles. Y se acaba la historia de Bernabé. No sabemos más. En este contexto solo hay 2 versículos que nos dicen: vino, vendió, trajo su dinero, tan. No sabemos más bien no nos explica. Yo creo que hay una razón por la cual no sucede, en la que Bernabé viene y se alza el cuello a decir a la congregación: hermanos, tomé esta decisión, vendí, es por su bien, vengo a bendecirles. No viene como no tenemos nada de elementos adicionales que nos permita ver que había un corazón incorrecto en lo que hizo Bernabé. Simplemente, si retomamos las ideas detrás de que lo hizo con sencillez y con alegría, vio la necesidad, vende y lo trae, se acaba, fin de la historia, punto y capítulo 5. Pero en el capítulo 5 viene un mal ejemplo. El famoso ejemplo de Ananías y Zafira. Y para los que no lo conozcan muy bien, voy a dar lectura, no va a aparecer en pantalla, pero solo es para recordar lo que ocurre con Ananías y Zafira. En el
Verso 1 del capítulo 5 dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. Entonces aquí si ponemos pausa va de la mano con José o Bernabé, que acaba de vender la propiedad. Y ahora yo te voy a decir lo que yo interpreto acá, cuando dice también vendió una propiedad. Y en complicidad con su esposa, ya desde que aparece esto ya todo va mal, ya ni siquiera tienes que seguir leyendo, ya hay algo está ahí mal. Y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Mira, mi interpretación es esta: cuando nos dice que él también vendió, es que él ya sabía que Bernabé había vendido. Y yo creo que la gente empezó a hablar bien de un Bernabé. Te han estado enseñando a ser unido, generoso, y de repente Bernabé vende. Oye, no inventes, ¿ya escuchaste que vendió el terreno y trajo el dinero? Yo que ando batallando ahí para pagar mi casita, y ese que fue a vender su terreno y lo trajo a la iglesia, ¿no? Así como, pero yo creo que la gente empezó a hablar bien de Bernabé. Y hay algo que surge en el corazón de Ananías, dice: pues yo también puedo vender, pero esposa, esto es lo que vamos a hacer. Y entonces en el versículo 3 dice: Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Ahora, ojo, no es lo que traigas, porque acuérdate de la viuda. La viuda daba la única moneda que tenía, insignificante ante los ojos de muchas personas. No estamos hablando de cuánto sí puedes traer y cuánto no puedes traer. Tiene que ver con la actitud del corazón y qué es lo que se buscaba hacer a un Ananías. Y dice ahí: y en complicidad con Safira deciden mentir. Y entonces dice: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo, y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Versículo 6: entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y lo dieron en sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Versículo 8: dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? O sea, todavía la pone a prueba. Y la respuesta es sí, por tal precio. Verso 9: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro: mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Ahora, yo primero que nada doy gracias a Dios por su gracia y su misericordia, porque vemos a lo largo de la Escritura diferentes personas que caen como muertos, o no caen como muertos, caen muertos por su pecado. Y que si eso siguiera ocurriendo, híjole, mis hermanos, aquí tendríamos así sepultureros todos los domingos, aún en la iglesia. No, deja tú allá afuera, aún en la iglesia, aquí estaríamos cayéndonos así como muertos, y pum, 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 pum. Y así imagínate, ¿no? A ver, que ya pase otra vez el sepulturero a recoger a Mike. Gracias, Dios, que no caemos como muertos, que tu gracia y tu misericordia y tu perdón nos alcanza cada día, cada mañana, porque estaríamos cayéndonos ahí como muertos. Pero yo creo que esto tenía que estar ahí para dejarle muy claro a la iglesia: a ver, no te estoy tratando de manipular, 1, y 2, no es para que tú quedes no quedes bien con Dios ni con la congregación. Esto es para suplir una necesidad que está aquí latente de la iglesia, pero tiene que ir de la mano con el corazón sencillo y de dar con alegría, no con engaños, no con mentiras, no para hacerte ver. Y yo por eso lo pongo aquí como un mal ejemplo, y por eso lo tuvieron que incluir ahí en la Escritura. Por eso va de la mano con lo que Gama platicaba en el 4, el cierre del 4, y lo que vamos a terminar de ver ahorita en el 5. Están ahí por una razón: Bernabé, Ananías y Safira. Pero algo muy importante que no quiero que pase que lo dejes pasar de largo, es que no solamente compartían bienes materiales.
Porque en efecto alguien puede decir, oye, yo no tengo manera de compartir bienes materiales. Es más, yo estoy en la categoría de los necesitados. Yo soy de los que la está pasando mal. Yo soy de los que necesita comer el día de hoy y no tengo. No puedo compartir comida, Mike. No puedo compartir dinero. No puedo ni siquiera ir a vender una propiedad porque ya las perdí, no las tengo. Entonces lo que vemos es que había creyentes que compartían mucho más que bienes materiales. Y la primera cosa que vemos es que compartían las buenas nuevas. Ahí en el capítulo 4, verso 33, dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Estaban compartiendo las buenas nuevas. Eso es algo que todos, tengas o no tengas dinero en la bolsa, puedes hacer si ya eres creyente. Y eso también tiene que ver con tu generosidad. Porque si tú has recibido de ese mensaje que ha impactado tu vida, pues tú también tendrás que ser generoso en entregárselo a alguien más. Y no te cuesta. No te va a costar. Solamente tal vez un poquito de valor. Y no solamente que compartían las buenas nuevas, como viene ahí en el 4:33, sino que también compartían de sus dones y talentos. Y esos también ya los tienes. Nada más hay que ponerlos a trabajar. Porque mira lo que dice el 5:12. Dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Hay cosas que los apóstoles y los discípulos están haciendo por medio de los talentos y los dones que están recibiendo. Sí, por un lado están enseñando, exhortando, pero también están haciendo o estaban haciendo señales y prodigios. Pero estaban poniéndolo a disposición de las personas, no se lo estaban guardando solo para ellos. Entonces, estas son dos cosas que todos podrían hacer sin importar si estás en la categoría de los necesitados económicamente hablando. Tú puedes poner en servicio de la iglesia y de Dios este tipo de cuestiones. Compartir las buenas nuevas y compartir de tus dones y talentos. Y un excelente ejemplo, pues es el buen Pedro. Si vamos un poquito atrás a un capítulo que ya leímos, en Hechos capítulo 3, versos 4 al 8, Hechos 3, versos 4 al 8 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos de este cojo, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí Pedro estaba en la condición de el necesitado, o sea, tenía una necesidad fuerte. El cojo estaba ahí y le decía, dame algo, y le decía, no traigo, de verdad no traigo nada, te la debo, pero sabes algo, déjame hacer una oración por ti. Y en el nombre de Jesús te pido que te levantes. Entonces, viene un Pedro a darle un mensaje distinto al que tal vez otras personas, tal vez los que habían pasado, alguno le había dado una moneda, otro no, el que seguía le daba otra moneda y el otro no, pero Pedro viene y le da un mensaje, además le da que se pueda poner en pie. Y esto me hace recordar las palabras de un artista y compositor mexicano que se llama Alberto Aguilera. No sé cuántos les suena este nombre, pero tal vez esta frase sí les suena. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Y no voy a seguir con la canción, no les voy a pedir que la entonen porque ya van a saber quién es Alberto Aguilera. Ese es su nombre real, por cierto, a los que tenían dudas. Y aunque él lo hace en otro contexto, pues tiene razón. Hay veces que no tenemos dinero ni nada que dar, pero probablemente lo que sí tienes que dar es amor, y en este caso amor que has recibido de parte de Dios, amor que has recibido de parte de una iglesia, y eso sí lo puedes extender a alguien más. Y si no tienes nada más que dar, pues da amor. Puedes dar amor. Ahora, así como le hacíamos con la pregunta de la unidad, pues también nos podríamos preguntar, oye, ¿por qué podemos ser generosos? O incluso le podría cambiar, ¿por qué tenemos que ser generosos?
O sea, ya vemos elementos de cómo podemos ser generosos con tus bienes materiales y no necesariamente con bienes materiales, pero la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué sí podemos tener esta cualidad de dar gratuitamente? Bueno, si lo vemos ahí a la luz, bueno, ahí como que se empalmó un poquito, pero lo vemos a la luz del capítulo que estamos leyendo. Primero que nada, porque Dios ha sido generoso con nosotros en múltiples maneras. Mira, primero que nada, en el capítulo 4, verso 24, en el capítulo 4, verso 24, voy a leer desde el verso 23, dice: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Verso 24, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios, diciendo: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. La primera cosa es que, así como la iglesia primitiva tenía claro que lo que tenía no era suyo, al momento de reconocer que Dios es el creador y dueño de todo, desde allí hay un punto de partida del cual tú puedes ser generoso, porque Dios es el dueño. Él es el dueño, no tú. Segunda cosa, si seguimos leyendo un poco más adelante, ahí en el capítulo 4, verso 33, la segunda parte dice: la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Segunda cosa es que Él derrama sus bendiciones de manera abundante. No es como cuando le decimos a los hijos: oye, ¿le puedes dar una galleta? Y escogen la más rota, ¿no? Bueno, esta casi no tiene chispas de chocolate, esta. O bueno, o tal vez cuando hay gomitas de colores y las verdes no le gustan, la verde, pero no, las rojas no se tocan, esas son mías. No, aquí es, Él derrama bendiciones de manera abundante. Toma, aquí está. Más galletas. Derrama bendiciones de manera abundante. Y la última cosa que tiene que ver con esto es que Él, bueno, primero quiero que lean conmigo versos 9 al 10, de ahí mismo del capítulo 4. Dice, está hablando Pedro y dice: hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Verso 30. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Algo que tenían clarísimo los discípulos y la iglesia primitiva es que Él, Dios, es el proveedor de todos nuestros dones y la fuente de nuestro poder. Pedro no se andaba alzando el cuello diciendo: aquí está el apóstol Pedro delante de ustedes, ya llegué. Él, en los discursos, aún con las autoridades, decía: al que ustedes crucificaron, ¿se acuerdan? Ese es el que está haciendo este milagro. Le daba el crédito a quien lo merecía. Y entonces, estas serían razones importantes para cuál ser generosos. Reconocer que Dios es el dueño de todo, al ser el creador, que Él lo va a derramar abundantemente y que además Él es la fuente de ese poder entre comillas que es tuyo, que son tus dones y talentos. Él es la fuente de todas formas. Entonces, ¿por qué no ser generosos? Y por eso me encanta cuando un Pedro, después de que ha sanado al cojo, dice lo siguiente en el capítulo 3, verso 16: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, el cojo de nacimiento, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Es decir, cuando toda la gente se estaba admirando de ese cojo lo levantaron y él era cojo de nacimiento, Pedro dice: yo no fui. Pedro dice: lo que ustedes están viendo es por la fe en el nombre de Jesús. Él lo hizo y esta fe viene por medio de Jesús. Y además, aparte, aprovecha el espacio para compartir de Jesús.
¿Sí se fijan? Una actitud muy diferente al poder estar siendo generoso con alguien en este caso un milagro de sanidad. Entonces ya casi para terminar, la Biblia del Diario Vivir dice: la iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir posesiones, propiedades como resultado de la unidad que les dio el Espíritu Santo, obrando en las vidas de los creyentes y por medio de ellos. Por eso les decía al inicio, va a ser muy complicado tener generosidad si no hay unidad. Y en esta explicación dice, la unidad la genera el Espíritu Santo, y entonces había generosidad. La unidad espiritual y generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros. Esta forma de organización no es un mandato bíblico, pero sí ofrece principios vitales que podemos seguir. Es decir, no es un mandato bíblico en el sentido de que no va a venir nadie, como decía Gama la semana pasada, aquí de decirles, a ver hermanos, pues todos saquen su cartera y a ver, al menos pues saca el billete más grande, o a ver, los que tengan algo vayan y véndanlo. No. Ve lo que hay detrás de esto, es esta unidad espiritual, esta generosidad lo que hizo fue que traía gente y ofrece unos principios bíblicos muy importantes que podríamos seguir. No hay nada ajeno a la Escritura o peleado con la Escritura en el que podríamos decir, yo no quiero estar unido y yo no quiero ser generoso. La unidad y la generosidad es totalmente bíblica, totalmente bíblica. El estar unidos y generosos es imitar los mismos atributos de Dios, porque Él es uno. Aunque esté Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre, son uno y son sumamente generosos. Entonces la última pregunta que yo te quiero dejar es, si tú pudieras pensar, ¿qué te ha dado Dios? Posiblemente has sido bendecido económicamente, puede ser que sea una de las partes, que tengas una bendición económica, que haya bienes. Pero como te decía, si tú tal vez no estás en esa categoría, pues tal vez preguntarte, ¿qué te ha dado Dios? ¿Cuáles son los dones y talentos que tú sí tienes? Y que entonces, si tú tienes eso y que reconoces que ha venido de parte de Dios, que Él es el creador de todo, que Él es el dueño de todo, que Él lo ha puesto en tus manos porque bendice abundantemente, porque lo da gratuitamente, porque estés lleno de gracia, ¿qué es lo que tú sí has recibido y que tal vez no has todavía sido capaz de dar? O que tal vez te has limitado un poco en el dar. Y repito, pueden ser tema de tus dones, de tus talentos, de poner a disposición algo, de servir, no lo sé. Y tal vez puede ser mucho más allá de esta congregación, acuérdate. Tal vez puede ser algo que tengas que hacer en tu casa, en tu escuela, en tu lugar de trabajo. Pero si logras contestar la primera pregunta, entonces la siguiente sería, si eso es lo que yo he recibido, entonces, ¿qué podría dar a Dios y a los demás? Y entonces, que en las acciones que decidamos tomar, pues pudiéramos decir que en efecto somos personas que procuran la unidad y que procuran la generosidad. Que ese sea un sentir en esta congregación, que somos gente que procura la unidad y que procura la generosidad. Te invito a que ahí donde estás, inclinas tu rostro y vamos a terminar este tiempo en oración. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque aunque esta iglesia existió unos 2000 años atrás, los principios que vemos en esta iglesia primitiva siguen siendo sumamente importantes para la iglesia hoy día. Te doy gracias por un Lucas que escribe con ejemplos buenos y también ejemplos no muy buenos. Te doy gracias por la actitud de un Pedro que tal vez la había regado, pero que después de que viene tu Espíritu Santo, Él empieza a actuar de una manera diferente, con un impacto impresionante en la iglesia del siglo I. Y yo te pido, Señor, que estas cosas que estuvimos explorando el día de hoy en torno a la unidad y la generosidad en verdad puedan permear en nuestro corazón y puedan
impactar en nuestra comunidad inmediata como nuestra familia, pero que pueda ir un poco más allá. Ayúdanos a procurar la unidad. Ayúdanos a ser unidos empezando con nuestra familia. Ayúdanos a ser generosos empezando con nuestra familia. Ayúdanos a voltear a ver al de al lado y si encontramos alguna necesidad, ver de qué manera podemos apoyar. Si se trata de una oración, pues oremos. Si podemos dar algo más, hagámoslo, Señor. Pero yo te pido que tú puedas tocar nuestras vidas, cada una de las personas que estamos aquí, y que podamos decidir que queremos ser una iglesia cuyas personas allá afuera volteen a ver y digan, claro, estos son creyentes porque son unidos, porque se aman, porque son generosos, así como tú eres generoso con nosotros. Te doy gracias por tu palabra y bendigo a cada una de las personas que están aquí y hago esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.